Bendiciones, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con una sesión más de este discipulado. Estamos hablando sobre la persona de Cristo en esta sección sobre Cristología. Y ahora vamos a hablar sobre específicamente la humanidad de Cristo. Esto es lo que vamos a estudiar en esta sesión de discipulado. Y como ustedes lo saben perfectamente, vamos a ver esta parte de la cristología que es sobre la humanidad de Cristo desde dos puntos de vista. Desde su explicación doctrinal, también después será su aplicación devocional. Entonces, solamente para que quede claro, vamos a ver la humanidad de Cristo desde estos dos puntos. Vamos a ver su explicación doctrinal y después su aplicación devocional. Cómo esto puede bendecir nuestras vidas. Y bien, vamos a ver la explicación doctrinal. Al menos hay cuatro datos bíblicos para fundamentar la humanidad de Jesús, que de alguna forma nosotros como cristianos ya presuponemos muchas veces la humanidad de Jesús. Sin embargo, no siempre lo podemos explicar bien, y por eso es muy importante que nosotros podamos eh, esbozar adecuadamente o explicar adecuadamente eh, la doctrina de la humanidad de Cristo. No vamos a entrar en cuestiones más profundas respecto a qué consecuencias había que fuera humano también como nosotros. Eso lo vamos a ver en el otro capítulo o en el otro video del discipulado, cuando hablemos sobre la unión hipostática o la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. En esta ocasión simplemente vamos a establecer algunos datos bíblicos o fundamentos bíblicos para poder nosotros explicar la humanidad de Cristo y después ver una aplicación devocional para nuestras vidas. Tenemos aquí entonces que hay cuatro datos bíblicos para hablar sobre la humanidad de Jesús. El primero es que se la llamó directamente hombre. El segundo, que se dijo de él que vendría en forma humana, o sea, hablamos de las profecías de Jesús. Número tres, poseyó los elementos de la naturaleza o de la raza humana. Y el número cuatro, pues estuvo sujeto a las leyes de la naturaleza humana. Entonces, vamos a ver el primero. Se le llamó directamente hombre. Y aquí tenemos los siguientes pasajes. Hechos capítulo 2 versículos 22. Podemos ver que Pedro, cuando está predicando en esta predicación registrada por Lucas, pues se refiere a los israelitas cuando está hablando de Jesús, y empieza a decir Jesús Nazareno. Desde el momento en que dice Jesús Nazareno, está ubicando a Jesús en un tiempo y en un espacio determinados. Y desde luego, cuando dice varón aprobado por Dios, no lo utiliza solamente como una palabra a la y se va, sino que verdaderamente está identificando a Jesús con la naturaleza o la raza humana, hablando de Jesús de Nazaret como un ser humano que vivió, que nació en un tiempo determinado, que vivió en una zona determinada, que se desarrolló en dicha zona determinada como un hombre. O sea, directamente se está hablando de Jesús como hombre. Y esto lo vemos en el discurso de Pedro y registrado por Lucas en este libro de Hechos. Luego el segundo versículo que tenemos aquí nos dice, pero el don no fue como la transgresión. Este versículo, recordemos, es de Pablo, porque es Romanos. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí es clarísimo cómo se habla directamente de Jesús como alguien que también tiene la naturaleza humana. Luego vamos a Corintios, que también es escrita esta carta por el apóstol Pablo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre, o sea, en Jesús, la resurrección de los muertos. Entonces, de una manera directa, sin rodeos, pues se habla de que Jesucristo es hombre. Ahora, el punto número 2, se dijo de él que vendría en forma humana. Y aquí tenemos a Juan escribiendo su evangelio. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Recordemos que los evangelios son escritos desde el punto de vista de la resurrección de Jesús. Entonces, ya cuando vea a Cristo resucitado, pues Juan puede darse cuenta que Jesús era verdaderamente Dios y el verbo de Dios, y que este verbo que es Dios, pues toma nuestra humanidad y se hace carne como nosotros.
Después tenemos otro versículo, 1 de Timoteo 3:16. Este versículo, pues, es escrito por Pablo. Pablo se dice que él toma este pasaje, que realmente es el extracto de un himno, o mejor dicho, es un himno creado por los primeros cristianos, y Pablo toma este himno, que es una confesión que ya tenían los cristianos, y fíjense el entendimiento que tenían los primeros cristianos. Dios fue manifestado en carne. Recuerden que en 1 de Timoteo 3:16 Pablo dice: "E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne". En la traducción al lenguaje actual dice: Indiscutiblemente grande es la verdad de la religión cristiana", o sea, el fundamento de la religión cristiana, o los conceptos principales de la religión cristiana. Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesús. O sea, que se está haciendo una referencia que Jesucristo, como el Verbo de Dios, como el mediador eterno, ha manifestado, se ha manifestado, perdón, en carne, que ha tomado nuestra humanidad. Después tenemos 1 de Juan 4:2. Dice: "En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, desde luego, es de Dios". Juan escribe esto porque Juan estaba luchando de alguna forma contra ciertas tendencias gnósticas. Los gnósticos, o el gnosticismo, es una doctrina que, entre muchas cosas, es como una especie de religión mezclada, perdón, es el resultado, una religión que tiene como resultado la mezcla de las prácticas o creencias de varias religiones. Y entre las cosas que cree el gnosticismo es que Jesucristo no pudo haber venido en carne, porque para el gnosticismo la materia es mala, y por lo tanto Jesús no podía tomar nuestra humanidad porque la materia es mala. Y se supone que Él es totalmente santo, pero bueno. Entonces, aquí lo que podemos ver en la discusión de Juan es que realmente confesar que Jesucristo tiene nuestra naturaleza humana es algo primordial. Luego vamos al punto 3. Jesucristo poseyó los elementos de la raza o de la naturaleza humana, un cuerpo material y un alma racional. Vamos a ver los siguientes versículos. Mateo dice: "Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte". Ahí Jesús está expresando que está sujeto a los temas afectivos que son propios de un ser humano. Jesús diciendo: "Mi alma está muy triste hasta la muerte". Después Lucas 23:46, que dice: "Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Después Juan 11:33, dice aquí que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, sujeto a las emociones humanas. Después, en Hebreos 2:14 se dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, de esa naturaleza humana, entonces él, o sea, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tenemos el cuarto punto: Jesús estuvo sujeto a las leyes de la naturaleza humana. Este versículo muy famoso que dice que el niño, o sea, Jesús, crecía y se fortalecía, o sea, estaba sujeto a las leyes de crecimiento de la naturaleza humana, tanto crecimiento como físico, como intelectual, incluso espiritual. Lucas también dice: "Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres". Y un versículo muy sencillo, pero que nos comunica muchísimas cosas sobre la humanidad de Jesús, es que Jesús tuvo sed. Ahora, una vez que hemos visto la explicación doctrinal, la parte doctrinal, que si ustedes se dan cuenta es algo muy sencillo, simplemente es de saber distinguir esta clase de versículos que nos hablan de ciertos aspectos que evidencian verdaderamente que Jesucristo comparte nuestra humanidad de una forma completa. Bueno, ahora es el momento de hacernos la pregunta: bueno, ¿y esto de qué me sirve a mí? ¿Cómo esto puede bendecir mi vida? ¿Cómo yo, conociendo esto, puedo también ayudar a otras personas, pastorear a otras personas, darles un consejo espiritual a esas personas? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en la explicación, perdón, en la aplicación devocional. Y en la aplicación devocional sobre la humanidad de Jesús tenemos algunos aspectos que es importante destacar. Y para contextualizarlo, pues debemos saber que nosotros, como seres humanos, que también estamos sujetos a la naturaleza humana, a la condición humana, pues sabemos que hay cosas en la vida que
propician sufrimiento. Y cuando hay situaciones que propician sufrimiento, siempre viene a nosotros esa pregunta o esa afirmación: ¿por qué nadie me comprende? Nadie me entiende. Nadie puede comprender las cosas por las que yo estoy pasando. Y de hecho hay personas que creen que Dios no comprende a las personas, no comprende el sufrimiento humano. Pero cuando vemos la humanidad de Jesús a través de la Biblia, vemos que Él comprende verdaderamente el sufrimiento humano, comprende el desarrollo de la naturaleza humana, porque Él mismo se revistió de la humanidad, no como una simulación, sino como algo verdadero. Entonces, a la pregunta, ¿qué debe significar la humanidad de Jesús para nosotros? Tenemos las siguientes cosas. Una, que Jesús entiende lo que vivimos, porque verdaderamente Jesús padeció como un humano. Todos los padecimientos de la humanidad, él también los sobrellevó. Las tentaciones, el cansancio, los días de estrés, el sentirse solo, el sentirse abandonado, el sentirse con enojo, con tristeza, con desesperación, con desesperanza. Vemos a Jesús, por ejemplo, llorando la muerte de Lázaro, que Jesús mismo sabía ahí en el capítulo 11 de Juan, que Jesús mismo sabía que él iba a sanar a Juan, pero aún así al estar rodeado de todas estas personas que están llorando la muerte de Lázaro, Jesús también se conmueve en su corazón y comienza a llorar. Ese versículo tan pequeño que está ahí en Juan 11, que dice Jesús lloró, que es el más corto de la Biblia, pero que tiene un significado totalmente profundo. Vemos a Jesús también con días totalmente estresantes y sufriendo el estrés. Vemos a Jesús también llorando y orando en el huerto de Getsemaní, goteando grandes gotas de sangre por el grandísimo grado de estrés que él estaba viviendo como humano también. Se dice que las personas pueden llegar a sudar sangre porque se rompen sus vasos sanguíneos y esto sucede por estar sometido a grandes niveles de estrés. Y esto es lo que vivió Jesús. Pero debemos entender eso. Si Jesús, si el Hijo de Dios tomó nuestra humanidad, una aplicación devocional es que Él nos comprende, Él entiende nuestros sufrimientos. Así que es Dios mismo el que nos comprende. Por ejemplo, los jóvenes, por lo general, cuando pasamos cosas difíciles y quienes tenemos a nuestros papás o algún mentor o tutor o alguien que está ahí con nosotros que hace una figura paterna, nosotros a veces solemos decir, esta persona no me comprende. Pero ahora Dios mismo, cuando hablamos de Él y vemos la Escritura, podemos decir con toda seguridad y creerlo con todo nuestro corazón que Dios verdaderamente nos comprende. Luego tenemos este segundo significado devocional, que Jesús nos da un verdadero consuelo. Como hombre, Jesús venció las tentaciones. Recordemos que el diablo lo tentó y Jesús no venció como Dios, él venció las tentaciones como hombre y como hombre nos demostró que lo mejor que puede hacer el ser humano es aferrarse a la palabra de Dios. Es por eso que Jesús le dijo al diablo, escrito está, y no se salía de eso, escrito está para vencer las tentaciones y las venció como hombre. Por lo tanto, Él es el único que nos puede dar la victoria. Por eso dice ese pasaje de la Biblia que tomó nuestra humanidad y en esa condición de humanidad venció a aquel que tenía el imperio de la muerte para darnos salvación a nosotros. Eso es lo impresionante. O sea, Jesús nos comprende, pero también extiende su mano para darnos consuelo y esperanza de que el sufrimiento y la muerte y el dolor tienen sus días contados. Como hombre, Jesús venció las tentaciones y el sufrimiento, por lo que Él nos comprende totalmente en lo que padecemos, pero al mismo tiempo nos da una esperanza segura. Y hay otra enseñanza muy importante. Jesús es el paradigma de la humanidad. Vemos que Dios mismo desciende a la tierra, toma forma de siervo, toma nuestra humanidad y como hombre nos da ejemplo de oración, ejemplo de consagración, ejemplo de disciplina para buscar a Dios. Si nosotros vemos los evangelios, vemos que Jesús en todo momento está orando, dependiendo de la dirección del Padre para elegir a sus discípulos, para hacer milagros, para ser lleno del Espíritu. Jesús orando en todo momento, dándonos el ejemplo de paradigma de la humanidad, siendo un ejemplo totalmente asombroso para nosotros los seres humanos. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nosotros podemos ver
sobre la humanidad de Jesucristo. Por un lado, la explicación doctrinal, saber explicar al menos en lo general los versículos, conocer primero los versículos que hablan sobre la humanidad de Jesús en sus diferentes perspectivas y tratar de explicarlos más que podamos para después, conociendo esto, poder hacer una aplicación devocional, cómo esto puede bendecir nuestras vidas, cómo esto puede bendecir la vida de las personas que también están escuchando su consejo de parte de Dios. Entonces, esto es la humanidad de Jesús y en el siguiente video vamos a ver la doctrina de las dos naturalezas de Jesús. Que el Señor les bendiga.